estamos aquí en este espacio dedicado al proceso electoral 2018. Qué cosa tan interesante el cuestionario ese, ¿eh? Qué cosa tan interesante. No ha llegado nadie. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oiga, fíjese que ayer no le alcanzamos a compartir algunos datos muy interesantes respecto de las preferencias electorales, porque hubo particularmente una muy interesante, yo debo decirle. Fue un proyecto conjunto entre empresarios y una fundación, la Fundación Este País, un trabajo conjunto Coparmex y la Fundación Este País, que promovieron este esfuerzo de medición, según el cual, y lo dieron a conocer además en una conferencia de prensa, según el cual, si hoy fueran las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición, se alzaría con el triunfo con el 41.7% de los votos, seguido por Ricardo Anaya, mientras que José Antonio Amido obtendría el 13.6% y el independiente Jaime Rodríguez Calderón alcanzaría 2.3 puntos porcentuales. Según la encuesta que le comento y que mandó a hacer la Confederación Patronal de la República Mexicana junto con la Fundación Este País, a las empresas encuestadoras Verumen e Ipsos, el porcentaje de personas que no ha definido su voto es de 21.5%, que es el promedio, ¿no?, que se ha reflejado en pues otra docena de encuestas de manera reiterada. Es el promedio. ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! Muy bien. Bueno, a otra cosa, mariposa. A la pregunta de por quién votar, quién va a votar el 1 de julio, las cifras se mueven de la siguiente forma. Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? En fin. Forget it, baby. Las cifras se mueven de la siguiente forma. López Obrador 39.5%, Anaya 18.6%, Mid Curibreña 12.1% y Rodríguez Calderón 2.0%, 2%. En este caso el número de indecisos se eleva a 27.8 puntos porcentuales. En el caso de las gubernaturas, de las 9 en disputa, 5 serían para la coalición que integran pues Morena, el PT y el PES, y estamos hablando de Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Puebla, Tabasco. En Veracruz habría un empate técnico entre las coaliciones que encabezan Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional, o con Cuitláhuac García, pues, que es el candidato de Morena, y Miguel Ángel Yunes Márquez por Veracruz. Él es el candidato de la coalición que encabeza el Partido Acción Nacional. Dice, Jalisco sería para Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, y Guanajuato para la alianza PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, algo que nos tocó más o menos percibir hace unos días que estuvimos por Guanajuato, la posibilidad de que repita el PAN en el poder en Guanajuato. En la encuesta arroja resultados sobre la composición del Congreso de la Unión y de esta forma el Senado de la República. Ahí 60 curules serían para Morena, 40 para el PAN, 22 para el PRI, 2 para el PRD y una respectivamente para el Partido Verde Ecologista, PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. Y borrado el PES, el Partido Encuentro Social, que es el nombre correcto, aunque lo identificamos luego como PES Nacional, pero esos son los números que arroja. Para la Cámara de Diputados, según esto, las 500 curules se distribuirían de esta forma: 191, mayoría simple, para Morena,
125 para el PAN, 94 para el PRI, 24 para el PRD, 22 para el PT, 17 para Movimiento Ciudadano, 13 para el Partido Verde Ecologista de México, 6 para el PES, 5 para el PANAL, 2 para el Partido Humanista y el Partido Socialdemócrata. Una sola. ¡Cuánta pobreza! En total se aplicaron 13.317 entrevistas a 150 secciones electorales del país. Interesante los números. Esencialmente, pues, de conformidad con este resultado, Morena arrasa presidencia, 5 gubernaturas y Congreso, básicamente. Presidencia, 5 gubernaturas y Congreso. Ya lo sabe que en un escenario de esta naturaleza, pues un eventual gobierno de Andrés Manuel López Obrador no las tiene todas consigo, no tiene la libertad absoluta que podría darle una mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, sobre todo cuando, según esta cifra, tendría que negociar, convencer a los panistas y a los priistas que proporcionalmente aparecen con esta cantidad de curules, según este documento y esta encuesta. No las tiene todas consigo. Realmente va a estar ahí el debate, va a estar ahí la lucha política. Ese va a ser el escenario de la lucha política los próximos 6 años, el Congreso de la Unión, y estos números lo reflejan así. A menos que algo pueda cambiar de manera sustancial en los próximos 17 días, y ya creo que ya nos queda menos, creo que andamos en 17 días, creo, es lo que nos queda de campaña, o lo que le queda de vida a esta campaña electoral, nomás por la precisión, permítame usted, ¿no? Porque yo me quedé con ese dato. 17 días, efectivamente, 15 horas, 17 días, 15 horas le quedan a esta etapa del proceso electoral 2018. Interesante, muy interesante. Oiga, fíjese que quiero aprovechar para compartirle un tema que no hemos tocado en la primera hora del programa, el AFN Político y algo más. Es un tema interesante, es un tema de fondo. Ahorita es coyunturalmente un tema noticioso, pero revela una situación de fondo respecto al desorden en esta ciudad. Fíjese que, como seguramente usted ya sabe, el gobierno de los Estados Unidos va a reponer un tramo de cerco fronterizo de aproximadamente 21 kilómetros. Haga de cuenta usted que iniciará más o menos a la altura del toreo de la Monumental de Playas de Tijuana, para concluir al pie de los cerros, las montañas de Mesa de Otay, por allá por donde está Nido de las Águilas, la colonia 10 de Mayo, Las Torres, ¿no?, en el lado mexicano, justo ahí donde el gobierno federal de los Estados Unidos mandó levantar 8 prototipos de lo que sería el muro de Donald Trump. Y el gobierno de los Estados Unidos, entonces, como parte de los preparativos que ya arrancó hace casi 2 semanas más o menos, fue el viernes antepasado, semana y media, vaya. Como parte de los preparativos, hizo inspecciones, regularmente las hace, de todo el corredor fronterizo, como parte de una agenda de trabajo regular. La supervisión del corredor fronterizo es una actividad regular de la patrulla fronteriza, que es la primera línea defensiva para impedir el cruce de drogas y indocumentados, por lo menos a nivel de superficie, porque ya sabemos que por debajo, bueno,
parece que eso gruyer la frontera. Se ha venido confirmando así una revelación que se hizo ya hace varios años, ¿no? Es una información basada en inteligencia proveniente del gobierno de los Estados Unidos, que planteaba la existencia de la frontera como un queso gruyère lleno de agujeros. Finalmente, con el tiempo han salido a flote, han salido a relucir tantos narcotúneles que se confirma ese dato. Pero por superficie, que es una de las prioridades de la administración federal norteamericana, sobre todo en el entorno de la nueva administración que encabeza Donald Trump, se determinó que era necesario sustituir el cerco fronterizo, que es un cerco que data de 1992 o 93. Es una valla que alcanza una altura de 3 metros de altura en promedio y está construida a partir de la superposición de varias láminas. Estamos hablando de material de desecho utilizado en la guerra. En la guerra del Golfo, hasta donde yo recuerdo, material de desecho, le reitero, que sirvió para cubrir, y esto contuvo, según la explicación que yo recuerdo le daba un oficial de la patrulla fronteriza al presidente norteamericano aquí, el día que vino Donald Trump a supervisar los prototipos, sirvió para reducir de manera sustancial el cruce de personas y de drogas y delincuentes. Y le había parecido muy efectivo, y entonces usó Donald Trump este dato para justificar o reforzar el argumento que ha venido usando, en el sentido de que pues un muro todavía más grande, más alto, más sólido, más firme, con la incorporación de tecnologías para el monitoreo y demás, ¿no? Que no han sido revelados, por supuesto, pero que uno puede intuir. Estamos hablando de sensores esencialmente incorporados en el muro, es decir, un muro tecnológico adicional o incorporado al muro físico. Entonces, en el ánimo de reforzar y justificar el proyecto, decía, bueno, pues eso lo hemos logrado con una valla de 13 metros de alto a partir de desechos, ¿no?, de la guerra. Bueno, seguramente podríamos lograr todavía más con estos muros, con un muro a base de este tipo de construcción y diseño. Y por lo pronto, lo que el gobierno federal norteamericano empieza a ejecutar a partir del próximo día 18, estamos hablando de 5 días más, es la sustitución de la valla fronteriza con una inversión importante. Creo que son $174 millones que ya habían sido aprobados en la administración del presidente Barack Obama, y consistiría en sustituir estas vallas por una barrera, pues, un cerco con material tubular y una altura sobre superficie de 10 metros. 10 metros de altura, 2 metros de profundidad en la parte del cimiento, pues para vacunarse contra un fenómeno que ya conocen, que ya se dio en el pasado, la de los topos mexicanos, ¿no? Ingenieros sin título que resultaron muy buenos para abrir agujeros y estarse metiendo por debajo del cerco. Bueno, 2 metros de profundidad, dicen, pues podrían contener perfectamente el cruce ilegal de personas, de drogas, etcétera, etcétera. 2 metros es una profundidad razonable, y dijeron, bueno, pues que así quede. 2 de profundidad y 10 de la superficie hacia el cielo servirán para el propósito. Y empezó el preparativo, hay maquinaria ya congregándose de aquel lado del cerco fronterizo, y empiezan los trabajos de raspado de la vialidad imaginaria. Bueno, del lado americano sí hay realmente una vialidad que corre paralela al cerco fronterizo y que sirve a la patrulla fronteriza para sus recorridos habituales. Es un perímetro de seguridad. De hecho, déjeme decirle, por acuerdo binacional y como parte de el diseño definido a partir del Tratado de Guadalupe Hidalgo,
y confirmado con un decreto del 40 y tantos, 43 o 47 me parece, un decreto presidencial, se establece que debe haber un mínimo, un margen, un terreno libre, una superficie libre de aproximadamente 20 metros de cada lado del cerco fronterizo, que haría las veces de un callejón de servicio, ¿no? En cualquier ciudad, por lo menos con el viejo diseño de planificación que se ha venido aplicando en este país, los callejones de servicio cumplen una función vital, sobre todo en una época en que los terrenos que había eran muy grandes y en la parte intermedia no había la posibilidad de canalizar servicios, y entonces los callejones de servicio surgieron así, hasta donde yo tengo el dato. Bueno, digamos que esto sería el equivalente, un área de patrullaje indispensable, de supervisión, que corre a cargo de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Esta función, que le corresponde a la SILA como mecanismo de enlace, que tiene contraparte norteamericana, hay representantes de ambos lados de la frontera en esta institución que es de orden técnico, que hoy día depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores, digamos que es el brazo técnico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Y entonces este mecanismo, esta oficina que tiene facultades técnicas que incluyen la revisión regular de la zona, merced a lo cual sus funcionarios pueden entrar y salir a través de puertas que hay en el cruce, no en la garita, sino en la zona intermedia. Usted, le recuerdo, usted podrá ver un portón frente a la planta binacional de tratamiento de aguas negras, que está controlada por representantes de ambos lados de la frontera, de ambos países, y por la cual se permiten accesos especiales y controlados. Así como este portón por el que ingresan a México de pronto, en caso de auxilio, unidades de bombero que vienen a auxiliar al combate de incendios en esta ciudad, así personal de la Comisión Internacional de Límites y Aguas ingresa y hace, junto con su contraparte norteamericana, recorridos conjuntos, ¿no? Y la comisión tiene esa responsabilidad. Bueno, sucede que a la altura de Playas de Tijuana, concretamente en la sección de Terrazas de Mendoza de este fraccionamiento, hay gente de buenos recursos económicos, gente de nivel alto, que vive ahí y que se ha conseguido un entorno equivalente al de una privada. Por razones de seguridad, los señores tienen con qué pagar, prefieren un entorno más seguro, y esto es comprensible. En los desarrollos habitacionales de cierto nivel eso es casi obligado, ¿no? Y entonces en esa tranquilidad que uno entiende están comprando, los señores lograron que alguna autoridad del ayuntamiento les permitiera discrecionalmente, fíjese usted, ampliar sus terrenos y carrancearse, agandallarse, para decirlo en términos llanos, ese corredor de aproximadamente 20 metros. Es el mínimo, De hecho, nos explicaba la SILA, es un poquito más, pero el decreto presidencial de los 40 lo fija en 20 metros. Entonces, si usted multiplica 20 metros por el ancho del terreno de esos desarrollos, pues está usted hablando unos 300 metros, ¿no? Se carrancearon entre 200 y 300 metros en algunos casos. Hay una decena de viviendas aproximadamente, donde los señores, bien nice, bien lindos ellos, se construyeron hasta canchas, áreas jardinadas. Los más discretos solo ampliaron
con área jardinada, pero otros incluso construyeron sobre esa superficie. No solo eso, fueron más en el atrevimiento protegidos por el gobierno municipal, un acto de disimulo clarísimo. Los señores pidieron y la autoridad les concedió ampliarse hasta el cerco fronterizo. El argumento era, con esto frenamos en nuestro patio trasero el flujo de ilegales y lo que viene con el flujo de ilegales, de migrantes, los delincuentes, que van sobre sus huesitos, van a asaltarlos, pero en el ínter, pues se meten a nuestras casas. Y entonces el ayuntamiento dijo, pues órale, nomás no la hagan de jamón, sean discretos, para que vea usted el alcance. Y entonces con esa bendición, nos dicen que más de alguno ni siquiera buscó esa bendición, nomás por sus pistolas, dijo, ¿no? Yo me garantizo mi seguridad, toma, y cerró, ¿no? Hasta el cerco fronterizo, hasta topar con el cerco. Solo que hay un pequeño problema, verá usted, el cerco fronterizo está ya en territorio norteamericano, ¿eh? El cerco de hecho está un poquito más allá de las mojoneras, que son los monumentos que establecen el límite territorial entre las dos naciones. La línea media que hay entre una y otra mojonera es lo que determina el límite real. Y si usted imagina, hipotéticamente, con esto, a ver si la cámara lo puede captar, ¿no? Creo que así, justo la línea media de cada monumento, esa es la línea fronteriza, la línea internacional, el límite. Toma una parte de cada monumento, digamos que a la mitad, ahí va la línea media. Este límite está controlado incluso mediante tecnología, están geoposicionados. Si alguien mueve la mojonera, es posible corregir y detectar de inmediato con el equipo adecuado dónde debe estar y se vuelve a colocar. No es la primera vez que ocurre. Pero bueno, la línea media es el verdadero límite fronterizo. El cerco norteamericano está más adentro, eventualmente quizá medio metro. Bueno, desde el momento en que estos vecinos se amplían sus casas hasta topar con el muro, están incluso invadiendo territorio norteamericano. El gobierno norteamericano lo sabe y no había hecho ruido, no tenía motivos para hacerlo. El problema es que vienen las obras para sustituir el cerco fronterizo y ya les estorbaron estas casas. Desde septiembre, tome usted nota de este dato, desde septiembre del año pasado, el gobierno de los Estados Unidos, a través de su Departamento de Seguridad Interna, Homeland Security, planteó al gobierno mexicano el problema. Ellos han recorrido, conocen la zona, han detectado por lo menos 3 sitios donde se ha vulnerado, donde se ha violentado ese tramo, se ha invadido ese tramo, y entonces en el contexto de la sustitución del cerco o de la valla fronteriza, pues evidentemente se tienen que hacer las correcciones. Hay 3 sitios. Uno es este segmento ubicado dentro de Terrazas de Mendoza, donde hay aproximadamente 10 viviendas, lo que pudimos más o menos contabilizar o identificar, porque no hay accesos. Lo que usted puede alcanzar a distinguir se ubica, por ejemplo, donde está la planta de almacenamiento es correcto, desde la Comisión Estatal de Servicios Públicos, en la parte alta donde está el fraccionamiento Soler, pegado a la línea fronteriza. Desde ahí usted alcanzará a ver este segmento del cruce fronterizo. Lo que ve usted aquí son 3, a lo sumo 4 viviendas alineadas donde se ilustra perfectamente la invasión. Está usted hablando de aproximadamente 20 metros de cada lado que deben quedar libres. Del lado norteamericano ciertamente está libre,
del lado izquierdo, es decir, el lado mexicano, le podría decir que más o menos sería la línea de las palmeras, un poquito más quizá hacia el lado donde se ubica ese techo, ese cobertizo, cubierto con algo que parece teja, ¿no? Bueno, está usted hablando ahí de la franja esta de aproximadamente 20 metros, que debía estar libre. La construcción, la ve usted, está pegada al cerco fronterizo. El próximo día 18, cuando las autoridades norteamericanas inicien este proceso, los trabajadores de la empresa tejana que han sido contratados para la sustitución van a arrasar, van a demoler y van a hacer lo que las autoridades mexicanas se han negado a hacer, demoler o verificar que se demuela eso. A diferencia de lo que ocurrió en el 93, por ejemplo, no serán militares quienes coloquen la cerca. Lo recordamos, estuvimos ahí. Fueron miembros de las Fuerzas Armadas las que hicieron el trabajo. Esta vez no. Serán trabajadores de una constructora contratada, tejana, le comento. Y entonces, estamos a 13 de junio. No ha habido cambio sustancial, Desde noviembre de 2017, el gobierno norteamericano notificó al mexicano a través de la SILA y este organismo se lo planteó a la autoridad que reconoce como facultada para poner orden ahí. Esa dependencia municipal es la dependencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento. Se llama la Dirección de Control Urbano y sería la responsable justamente del control urbano. Suya sería la responsabilidad de mantener libre ese tramo de 20 metros, según lo que nos ha dicho la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Hasta el momento nadie ha hecho nada, pero claramente hay un disimulo irresponsable de parte del gobierno de la ciudad que alcanza por lo menos a las dos últimas administraciones, a esta que ya lleva año y medio y que ha mantenido esa situación irregular, y a la anterior. Finalmente, producto de disimulo, lo que hoy, que conocemos la historia, lo que hace es enviar un mensaje que confirma que en esta ciudad, es algo que ya sabemos, el que tiene dinero tiene poder y el que tiene poder puede hacer en esta ciudad lo que le dé la gana. Si usted fuese un palurdo, ¿no? Un cualquiera, un ciudadano, para decirlo en términos simples, un ciudadano evidentemente sin este poder económico, ya nos habrían crucificado, ¿no? En otras condiciones y en otras circunstancias. Es decir, como simples asalariados, trabajadores, ciudadanos sin poder político, sin estatus social, ya nos habrían pasado a cuchillo, Pero como esta ciudad es el ejemplo del desorden, donde muchísima gente actúa impunemente y regularmente, esta actitud proviene, aunque no es exclusiva, de gente de recursos económicos. Bueno, el mensaje que se envía es, sí, aquí el que tenga poder económico o estatus social tiene el poder real y puede, por encima de la ley, hacer cosas como estas sin que haya consecuencia. Seguimos esperando que el gobierno municipal responda a una solicitud formal de información que le hicimos. Lo que sabemos es que aun cuando esto fue notificado en septiembre del año pasado, apenas hace un mes aproximadamente o 2 meses, el ayuntamiento habría notificado a los dueños de estas propiedades. Pero no lo podemos saber porque la autoridad todavía no nos atiende. Hicimos una solicitud formal, yo debo decir, porque luego
Luego chillan, y luego se quejan de que uno les da carrilla. Pero la verdad es esa, seguimos esperando que el gobierno municipal nos responda cómo es posible que hayamos llegado en esta ciudad a tal grado de disimulo irresponsable y cómplice, y por qué no se sancionó y por qué no se ordenó la limpieza de ese tramo, de esa franja de 20 metros. Están, lo que sabemos por un investigador del Colegio de la Frontera Norte, es el responsable o el director del Departamento de Estudios Culturales, según el dato que tenemos, y lo hemos consignado en una nota que ya le compartimos a usted a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias. Lo que sabemos es que ya fueron notificados y que algunos de ellos están pensando incluso en ampararse. Vea usted, ¿no? Lo que es evidentemente un descaro, pues una actitud francamente imperdonable de parte de estos señores, quienes sean, porque la autoridad se ha cuidado de mantener en reserva los nombres de los propietarios, otra vez protegiendo los intereses de unos cuantos, por encima de la ley, que actúan por encima de la ley, y con esto la autoridad se coloca en el mismo plano. Entonces, el problema para ellos es que con amparo o sin amparo, los empleados de la constructora contratada por el gobierno federal norteamericano, esta empresa tejana, van a llegar y van a demoler el fragmento de propiedad que haya invadido territorio norteamericano. Poca cosa, dirá usted, medio metro, o lo que se hayan metido, 3/4 de metro, vaya, ¿no? Van a demoler porque necesitan pues el espacio, primero hacer valer su límite territorial, que no es donde está el cerco fronterizo, sino más allá, viendo de norte a sur, hasta donde están las mojoneras. Entonces, el problema es que esto nos exhibe, por supuesto, también, de paso, ¿no? El problema se repite en otros dos sitios, con otra diferencia. Unos metros adelante, digamos, de este desarrollo habitacional de la sección de Costa de Terrazas de Mendoza, al pie del cerro, porque usted sabe que entrando a Playas de Tijuana, del lado derecho lo que hay es un cerro ya. Bueno, ahí al pie, alguien se alcanzó la puntada de pretender un desarrollo y empezó con el movimiento de tierras. Ahí hubo una intervención inmediata. Este lugar está también señalado en esta lista, después de los recorridos de las dos de autoridades de los dos países para identificar los sitios de conflicto. En este caso hubo una intervención inmediata porque, verá usted, la Comisión Internacional de Límites y Agua tenía ahí un riesgo de afectación importante. En su operación con la maquinaria, los dueños de este proyecto, de este desarrollo, no se limitaron, por ejemplo, con los cortes del terreno, con pendientes muy altas y con un grado de inclinación que aparentemente no está cuidando ni ciñéndose a los requerimientos mínimos de seguridad. Y entonces, como ya lo vimos en Lomas del Rubí y en muchos lugares, un talud cuya estabilidad se socava con cortes de más allá de un grado recomendable técnicamente, el riesgo es el derrumbe. Y en uno de estos cortes se estaba afectando potencialmente la sustentabilidad, la sustentación, la estabilidad del terreno donde se encuentra una mojonera, uno de los monumentos que delimitan el cruce, pues la frontera entre los dos países. Y la Comisión Internacional de Límites y Aguas actuó de inmediato, logró que se detuviese la obra. Hay un conflicto legal, los dueños evidentemente les importa un bledo esa consideración, ellos lo que están buscando es su beneficio, el beneficio de su proyecto, y están peleando, ¿no? Para impedir que la autoridad haga valer los criterios que considera debe hacer valer el ciudadano, en este caso, contra estos intereses superiores, la preservación por lo pronto de la zona
donde se ubica la mojonera. El otro sitio identificado es en Mesa de Otay, a la altura del Nido de las Águilas, donde algunas viviendas están muy pegadas o hay restos de obras que incluso invaden este límite pues del cerco fronterizo. El problema ahí no parece ser tan grave, sin embargo está igualmente planteado en la solicitud, que todavía no es queja, solicitud del gobierno de los Estados Unidos hacia el gobierno mexicano. Decía en la entrevista que tuvimos en la Agencia Fronteriza de Noticias con el investigador del Colegio de la Frontera, que está cercano al caso de los residentes de playas de Tijuana, que típicamente el gobierno mexicano en otros momentos ha actuado con disimulo y permite, por ejemplo, que en el proceso de un proyecto como ese, la colocación de un cerco fronterizo, la sustitución de otro, se permita que trabajadores norteamericanos ingresen a territorio nacional, se crucen, aunque sea unos metros, para facilitar las maniobras. En este caso, con una valla tan alta se requeriría, se va a utilizar maquinaria pesada, grúas enormes y dice este investigador que usualmente se les ha permitido. Hoy las condiciones son distintas. Existe una animosidad a nivel de declaración a partir de la serie de insultos que incluso ha proferido el presidente norteamericano hacia nuestro país y que ha lastimado la sensibilidad incluso de políticos que en otras condiciones serían hasta más condescendientes, pero que hoy parecen estar muy poco dispuestos a ceder, ¿no? Sobre todo cuando un presidente como este se porta tan majadero con nuestro país. Aparentemente, esto nos lo confió un diplomático. El gobierno norteamericano sí pidió la atención, el disimulo, para que sus trabajadores, los contratados a esta empresa tejana, pudieran eventualmente pues entrar unos metros, ¿no?, a territorio mexicano para las maniobras de sustitución del muro fronterizo, y esta vez aparentemente les dijeron no way, Jose, no chance at all, ¿no? O sea, si es pasión que se te borre, don't even think about it, ni siquiera se te ocurra. Y eso es lo que está pasando en la línea fronteriza, en relación con el proyecto de sustitución de 21 kilómetros de la valla fronteriza. El próximo 18, seguramente los medios de comunicación estarán muy al pendiente del inicio de los trabajos, y va a quedar ahí, va a resurgir este asunto que podría eventualmente derivar en un incidente internacional, porque mire, no faltará que de pronto algunos de los dueños de esas viviendas que se agandallaron el terreno se sientan hasta ofendidos cuando los trabajadores de la constructora norteamericana quiten la valla y derrumben parte de su propiedad. Qué penita, ¿verdad? Y de este lado nadie mueve un dedo, y la autoridad municipal, que según la SILA es la responsable de mantener el orden en esa franja de 20 metros, brilla por su ausencia, ni sus luces, parte del desorden urbanístico que tiene Tijuana, y del que usted y nosotros podemos encontrar montón de ejemplos. Quizá el más representativo, déjeme comentarle, podría ser el caso de Loma Dorada. Una impunidad impresionante. En este desarrollo ubicado por el lado del Gato Bronco, este fraccionamiento, Loma Dorada, que tiene una distribución tipo pastel, ¿no?, con sus vialidades que van ascendiendo y que en cada franja dejan libre una sección de taludes, ¿no?, y arriba otra sección de vivienda, y luego otra
otro talud que rodea. Ahí el tipo de habitantes son personas que tienen para pagar una vivienda de 5 o 6 millones de pesos, el promedio. Le digo porque hemos conocido perfectamente ese caso. Desde la administración de Jorge Astiazarán Orsi, que aparentemente se pretendió poner orden, pero que nunca se llevó a cabo esto, en verdad. Hubo algunos balbuceos y algunos intentos que no avanzaron verdaderamente. Bueno, la historia de impunidad que hay ahí es el más claro ejemplo del desorden que los gobiernos de esta ciudad han permitido y de lo que han sido cómplices. Usted puede encontrar ahí en esa zona a políticos, a funcionarios y exfuncionarios que sin rubor alguno han invadido la sección de talud y lo han utilizado para ampliar sus viviendas, a ciencia y paciencia del gobierno de esta ciudad, del gobierno municipal, que es el único responsable, el culpable de ese desorden. Pero con una impunidad tal que no falta quien incluso tiene una alberca. Se hizo su alberquita, muy lindo, ¿no? Y es un personaje de la política que ahí anda asesorando a candidatos actualmente, en calidad de asesor y vocero y asesor de medios, y que se ha llegado a ese punto, se ha tomado la libertad, se lo han permitido, ¿no? El promedio de persona que tiene para una vivienda de 5 o 6 millones de pesos, pero que además pues dice, bueno, pues entre la vivienda de arriba y esta, pues está ese talud que queda ahí, pero que, hombre, pues pues estaría mejor en mis manos, ¿no? Y los de arriba son tan conchudos y sinvergüenzas que hasta invaden, hacen un volado, meten unos pilotes, y entonces ¡voilá! Se construyen en la parte de arriba pues una cancha, un patio, un balcón, un lugar de fiestas, y no pasa nada, e invaden con una contumacia, con un cinismo que la autoridad les ha permitido. Es en serio. Pero mire, si le hablo de que son medio centenar de casos, me quedo corto. Yo recorrí todo el desarrollo de Loma Dorada y le puedo decir que el cinismo es tan grande que cuando llegaron en algún momento incluso a colocar algunos sellos de clausura, a los dueños de las viviendas les importó un bledo, rompieron el sello y siguieron con sus obras. Bueno, están tan documentados esos hechos violatorios que hasta se quedaron en las imágenes registradas por Google Earth. Ya sabe usted, este vehículo que utiliza Google por todo el mundo para ir registrando en viviendas, calles y demás, lo hacen en un vehículo que en la parte superior trae montadas varias cámaras para registrar visualmente toda la extensión, los 360 grados. Ahí quedaron captados, incluso en el momento de hacer flagrantemente eso, sin que ninguna autoridad lo haya impedido y sin que ninguna autoridad lo haya corregido. Usted podrá ver, como lo vimos, como alguien que trabaja en puentes y caminos federales, pues se carranceó uno de esos taludes y lo usó como ampliación de su casa. Lo habilitó como su cochera, ¿no? Jardincito, los más discretos, los más quisquillosos, solo jardincito, ¿no? Lo mantuvieron como jardín, pero otros de plano construyeron, y su total, ¿y qué? ¿No? Y ahí estaciona su vehículo, el vehículo oficial. No hemos podido indagar qué cargo tiene en puentes y caminos federales como para tener asignado un vehículo oficial que usa cotidianamente, que lleva a su casa y que estaciona ahí en un espacio que debe ser zona de amortiguamiento y protección para garantizar la estabilidad del terreno superior. Esa zona depende del gobierno de la ciudad, depende del gobierno municipal, y el desorden es tal que eso continúa. Usted puede ir a verificarlo por curiosidad. Si le mueve la curiosidad, puede ir y darse cuenta de lo que le hablo.
son varias zonas de talud, 2, 3 zonas de talud, y están invadidas y no pasa nada. Y son gente que ha ocupado cargos en el sector público y son o han sido actores de la vida política local, todavía lo son, y actúan con la misma impunidad que los señores que viven en terrazas de Mendoza, que son gente adinerada y cuyos nombres me reservo porque no los he podido confirmar, aunque los tengo, y no quiero andar quemando a alguien que me arriesgo a que no lo sea, ¿no? Entonces, le juro que en cuanto los tenga se los voy a compartir, por supuesto. Ahí va a haber algún problema en los próximos 5 días si la autoridad, como lo ha demostrado, le importa un bledo el asunto y seguirá protegiendo y siendo cómplice de un desorden. Y ya no digo más porque se nos acabó el 20, solo agradecer como siempre la gentileza de quienes nos acompañan a través de la transmisión de Facebook Live, como Snob Junior, dice, tu manera de hablar me da sueño, ¿tienes flojera? No, fíjese que no, compañero, pero lamento que le parezca, que le dé sueño, no sé bailar tap, si no a lo mejor haría un poco de tap dancing, ¿no? Ángeles Salazar, la doctora Salazar está con nosotros. ¿De qué se trata esto? Dice Snob Junior. Raúl Organista, se te olvida que estás en el reino de la omisión y de la complicidad. Compañero organista, no se me olvida. No se crea que se me olvida Raúl Organista, un colega nuestro de muchos años. Carlos Rodríguez, very good, dice. Enjoy, pues claro que lo festejamos. Carlos Villanueva dice, hola, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bertalicia Padilla Tinajero, Cueto López, Carlos Rodríguez, arquitecto Laura Tenorio Flores, la doctora Salazar, Carlos Villanueva y Gustavo Alfonso Jiménez Pensado. A todos ustedes muchas gracias. Se nos agota el tiempo, se queda usted en buenas manos de Agencia Fronteriza de Noticias. Mañana la cita a la misma hora en este mismo espacio. Que tenga usted un buen día.